Paz a vosotros, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, continuando con el programa de la octava semana, en el tema general que dice Aprendiendo a través de Tito, hoy estudiaremos o veremos acerca de la demostración de la sana doctrina, la raíz y el futuro. Tito. Bueno, vámonos a la palabra de nuestro Dios en Tito capítulo 3 del verso 1 al verso 11. Es una lectura larga, yo quiero pedirle que me tenga paciencia. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan a y que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, verso 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, y esto, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. Acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. Evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Verso 10. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, perdón. En este texto que acabo de leer, algo largo, Tito tiene la obligación de decirnos todas estas cosas. Inicia diciendo: recuérdales que sean obedientes y amables. Y cuando vemos la palabra recuérdales, esa es una palabra que está en tiempo presente, o sea, ir a recordar. Tito debía recordar constantemente a los cristianos bajo su cuidado que mostraran respeto y humildad hacia todas las personas, especialmente hacia los que estaban en una posición de autoridad. Esta orden, amados hermanos, amadas hermanas, de que se sujeten a los gobernantes y autoridades tenía un significado especial. O sea, que estén dispuestos para toda buena obra. Si solamente nos enfocamos en sujetarnos a los gobernantes y autoridades, es bien fácil hacer pasiva la vida cristiana. Es bien fácil. Pero Tito no debía permitir esto. Y también debía recordarles y recordarnos a nosotros que estuviéramos dispuestos a toda buena obra. Porque sigue diciendo el texto, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita una amabilidad distintiva como cristiano, que no viene de simples buenos modales, sino de saber quiénes somos nosotros y quiénes son los otros que están frente a nosotros, porque el corazón de ellos es de Dios, no de nosotros. Claro, el texto sigue diciendo, recuerden lo que solíamos ser nosotros. Esto muestra por qué Tito debía recordarles las cosas mencionadas en el verso 1 y verso 2. Y recordar lo que una vez fuimos nos muestra que la naturaleza caída no está tan lejos de nosotros.
y que necesitamos que se nos recuerde constantemente que permanezcamos donde debemos estar, en el Señor. Ahora, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desarrolla 4 cosas importantes en nosotros. Primero, gratitud, hermanos, gratitud. O sea, ver cómo Dios nos transformó. Segundo, humildad. O sea, que veamos que fue su obra la que nos cambió. Tercero, amabilidad. Para que con otros que se encuentran en la misma situación que estábamos, nosotros seamos amables. Y finalmente, fe en que Dios puede cambiar a los que aún siguen extraviados como lo estábamos nosotros. Mis amados hermanos, ya del verso 4 en adelante hasta el verso 8, él sigue diciendo, recuerden la gran salvación de Dios. O sea, dice el texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esto nos indica que cuando nosotros estuvimos en el lugar descrito por Tito en el verso 3, no nos rescatamos nosotros mismos, sino que fuimos rescatados por la bondad de nuestro Dios, de nuestro Salvador y su amor por nosotros. Él nos alcanzó antes de que nosotros pudiéramos encontrarnos con Él. Vaya, es algo tan hermoso pensar cómo el padre del hijo pródigo está a la puerta mirando a ver a qué horas aparece su hijo. Y dice que a lo lejos lo ve y entonces él corre a su encuentro. Ni siquiera el hijo había llegado a casa. Él corrió. Lo mismo hizo Dios con usted y conmigo. Él nos encontró antes de que nosotros pudiéramos buscarlo. Y esto no porque nosotros hayamos hecho algo digno o que hubiéramos hecho algunas obras de justicia. No, porque nuestra salvación no está basada en obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. No, sino que está basada en un llamado al altar. Pero aún ese llamado al altar no nos salva. Aún el decir oraciones del pecador, o sea, oraciones hermosas, no nos salva. El bautismo mismo que nosotros ya pasamos por ahí no nos ha salvado. Asistir a la iglesia tampoco salva, hermanos. Leer la Biblia diariamente y con mucha vehemencia tampoco salva. Cada una de estas actividades o disciplinas pudieran ser maravillosas obras de justicia, pero no nos van a salvar, no nos salvan. En cambio, hemos sido salvados por su misericordia, porque Dios ha tenido a bien salvarnos. Ahora, sigue diciendo el texto, nos salvó. Esta es la esencia y el distintivo del Evangelio. Podemos notar algo importante. Hay un énfasis en esta declaración. Dios, no por obras. Dese cuenta, dice, por su misericordia, nos salvó en el Espíritu Santo. Él derramó por Jesucristo, por su gracia. Somos herederos. Esa esencia, ese énfasis que hace es lo que nos indica que Dios siempre ha sido el iniciador y lo recibimos antes de que nosotros podamos pagar con algo todo lo que ha hecho por nosotros. Y esto también habla que por el lavamiento de la regeneración. Cuando vemos esas palabras, comúnmente son tomadas como referencia para el bautismo. Y a veces este pasaje es citado para apoyar la idea del bautismo regeneracional. Sin embargo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no podemos decir que Pablo menciona aquí específicamente el bautismo. No podemos decir eso. Y el otro uso que se le da a la antigua palabra griega, traducida como lavamiento, aquí lo está conectando Pablo con la limpieza espiritual.
del creyente, esa limpieza espiritual del creyente por la palabra de Dios, a través de su fe. Revise usted lo que dice Efesios capítulo 5, verso 26, y usted se va a dar cuenta que esa palabra, limpieza espiritual, o esa palabra lavamiento, significa limpieza espiritual del creyente por la palabra de nuestro Dios, a través de la fe. Pero la mayoría de los comentaristas toman el lavamiento como una referencia al bautismo por agua. Pero si el bautismo por agua, mis amados hermanos, es el medio que produce el renacimiento espiritual, entonces nosotros tenemos un problema. Y un problema cuestionable en cuanto a la enseñanza de una agencia material o algo material, pues. Un medio material indispensable para producir el resultado espiritual que nosotros necesitamos. Y no es así. No es así. Porque nosotros aceptamos el lavamiento como un acto divino interno en el creyente, aunque la experiencia del bautismo es vista como confesión abierta delante de los hombres. Pero no es precisamente el lavamiento espiritual o la limpieza espiritual. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado ese dicho aquí en México, muy común? Dice, metimos un diablo seco y sacamos un diablo mojado. Porque realmente el bautismo en agua no va a cambiar a la persona. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que nosotros debemos de entender que después del bautismo espiritual o la regeneración espiritual, entonces somos creyentes de Dios y vamos a procurar ocuparnos de las buenas obras. Esto nos recuerda que fuimos salvos para ocuparnos en buenas obras. La fe por sí misma salva, pero la fe que salva no está sola. Tiene que ser con obras y obras de justicia. La fe sin obras está muerta. Las obras sin fe no sirven. Entonces, en el verso 9, el apóstol Pablo dice, evita las cuestiones necias. Estas son algunas de las cosas que no deben enseñarse, contra las que se advierte en Tito 1:11. Y estas cuestiones son simplemente vanas y sin provecho. En vez de eso, Tito debía enfocarse en la sencilla enseñanza de la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo, evita la palabra, evita. La palabra peristemi literalmente significa voltearse para ver hacia el lado contrario. O sea, no te ocupes de eso, dale la espalda. Porque los rabinos judíos, amados hermanos, empleaban su tiempo en construir genealogías imaginarias para los personajes del Antiguo Testamento. Es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas que ser servicial. Es mucho más fácil discutir cuestiones de doctrina que ser eficiente, que ser diligente y honesto en el trabajo. Es más fácil incluso hacer caer a alguien diciéndole que está en pecado porque no guarda el sábado, porque no deja de comer marrano, en vez de enseñarle el evangelio para que su vida sea regenerada por el Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice, al hombre que cause divisiones, deséchalo. Tito debía tomar medidas en contra de los que insistían en seguir su propio camino. Esa obstinación de su camino ya los había condenado. Y muchos de nosotros estamos obstinados en mostrar la doctrina en vez del evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos trabajar en ese error. Porque a Tito le dice, trabajen para convencerlo en su error, a ese que está caído, a ese que está de necio. Pero si no quiere recibir la instrucción, entonces, porque ha cerrado su corazón, entonces, ¿quémenlo vivo? Claro que no. Incluso si es hereje comprobado en cualquier sentido y un perturbador de la paz de la iglesia, Dios no le da a ningún hombre la autoridad sobre él, sino solo dice, deséchalo. No le hagan daño a su cuerpo, a su alma, a su carácter o a su sustancia. No mantengan comunión con él, sino que déjenselo a Dios.
Mis amados hermanos, yo les invito que después de que nosotros hemos estudiado esto, podamos revisar nuestra vida, cómo nos encontramos en la congregación a la que asistimos. ¿A qué le damos importancia? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido necios? ¿Cuántas veces nosotros la sana doctrina la hemos echado de lado para ocupar la que hemos aprendido? Pero la palabra de Dios nos lleva a que nosotros debemos de evitar ese tipo de discusiones para no hacer caer a nadie en pecado. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les saluda como siempre su hermano en Cristo desde México, Rafael González. Paz a vosotros.